Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Se cumplen 27 años de la tragedia del atentado terrorista a la sede de la AMIA y la DAIA, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales y centenares de heridos. La AMIA es una institución emblemática de la sociedad argentina, desde la comunidad judía. Hoy vamos a conversar con Daniel Pomeranz. Él es el director ejecutivo de la AMIA, pero además es sobreviviente de la tragedia. Vamos a hablar sobre su historia de vida y que nos va a explicar cómo es este fantástico ejercicio de resiliencia, tanto personal como institucional, que pone de nuevo de pie a la AMIA tras la tragedia de aquel 18 de julio de 1994. Daniel Pomeranz, director de AMIA, gracias por tu tiempo y la posibilidad de conversar en este espacio de Optimis, conversaciones que inspiran, en una fecha tan importante y de tanto dolor, ¿no? Como es el 18 de julio, que recordamos un nuevo aniversario de la tragedia del atentado que destruyó la sede de la AMIA, causando 85 víctimas y tantos centenares de heridos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Claudio, muchas gracias por la invitación. La pregunta que quiero hacerte un poco distinta a lo que se podría esperar, más allá de contar tu experiencia, es: vos sos sobreviviente de la tragedia y tu vida está desplegada trabajando al frente de la AMIA como un profesional que tiene las máximas responsabilidades. Y tu mayor cantidad de tiempo está dedicado a atender y dar respuestas a la gente. ¿Cuál es la atención hacia vos en un día como este, en una semana como esta? ¿Qué sentís que te pasa en estos días? Sí, efectivamente, mi caso tal vez es diferente a la mayoría de las víctimas sobrevivientes, y es interesante, como una nota al pie, mencionar el concepto de víctima sobreviviente, ¿no? Es un concepto que requirió, por lo menos a nosotros, nos requirió muchos años elaborarla, entenderla. Gente que estuvo, que presenció, que vivió el atentado en julio del 94. Muchos de estas personas, con consecuencias posteriores de diferente tipo, psicológicas en algunos casos, relacionales con su familia, con su pareja, lo que fuera, económicas, laborales, hay una cantidad de impactos. Sin embargo, es un colectivo que estuvo mucho tiempo invisibilizado. Nos dimos cuenta que no es una cuestión solamente nuestra, ¿no? de AMIA, del atentado de la AMIA, que esto se dio en otras tragedias, no solamente en la Argentina, sino en otros lugares del mundo. Es decir, el concepto de víctima sobreviviente. No sé, organismos internacionales han rescatado el concepto desde hace muy pocos años, 5 o 6 años. Existe un día internacional, nos enteramos luego, existe un día internacional de recordación, homenaje a las víctimas sobrevivientes de atentados, que en tantos lugares del mundo, ¿no? Es un flagelo, destruye vidas, destruye familias. Entonces, en términos personales, y volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente mi caso es diferente. La mayoría de las personas, de las víctimas sobrevivientes, no tienen este doble carácter. Yo trabajaba en julio del 94 en la AMIA, trabajo hoy con otro rol, pero bueno, sigo trabajando en la misma organización, y esto produce como un doble efecto, por lo menos interno mío, lo que me pasa a mí interiormente, porque por un lado, mi tarea tiene que ver con esto que vos decías, con el desarrollo institucional, con los programas, con la gestión institucional, y en términos
de la agenda vinculada con el atentado, con una cantidad de cuestiones, algunas muy visibles, como por ejemplo todo el ciclo recordatorio, todo lo que hacemos asociado con videos, con improntas gráficas, con invitación a artistas o lo que fuera, para que de distintas formas queden en la agenda pública. Eso tal vez me mueve cuestiones personales, pero tiene que ver con mi agenda como desde el rol de director ejecutivo de la... Luego está mi vivencia de aquel momento, donde no necesariamente corren por caminos similares. A veces están imbricados y a veces no. No sé, me toca ver, por supuesto, primero saber, conocer, diseñar acciones con todo un equipo muy creativo que tenemos. Tenemos un área de arte y producción que justamente desarrolla este tipo de acciones. Entonces, pensarlas, diseñarlas, escucharlas y luego verlas realizadas. Vi una realización que se está dando a conocer justamente en estos días, que tiene que ver con una víctima, que era un hombre que trabajaba en la institución, era empleado, era el mozo de la institución y falleció, fue asesinado el día del atentado, Bubi Mirochnik. Sus hijos encontraron un cassette, a él le gustaba cantar tangos. Entonces esta producción mezcla justamente su voz cantando un tango y una persona de la misma edad que tendría él hoy, de casi 90 años, cantando el mismo tango. Yo sabía de vos. No puedo dejar de emocionarme, digo. Te hago, Perdóname, sí. te hago una interrupción. Yo sabía de esta historia, no sabía del cassette, pero sabía de este afán de Mirochnik del tango, porque cuando yo estaba en Daya teníamos a Bernardo Rochman, que era el mozo, y que era un tanguero. Claro. Y cuando recordaba a su amigo Mirochnik, que era tanguero también. Sí, esto lo sabía. Sí. Sí. Esto que sabés que yo siempre fui de reconocer y de emocionarme con las piezas creativas que ustedes vienen haciendo en los últimos años, sobre todo para Vocación. Pero quería llevarte un tema personal que tiene que ver con lo que estás contando. Nos tocó compartir muchísimos actos, organizaciones de actos, cuando se podía en la calle Pasteur, los 18 de julio. Y debo confesar que una cosa que a mí siempre me llamaba la atención y miraba, vos siempre te ubicás en la escalerita de costado, estás ahí parado, controlando que todo suceda bien y mirando a la multitud. Y yo me preguntaba, digo, qué difícil que debe ser para aquel que tiene que controlar y estar evocando en el momento de la sirena y los discursos, están hablando de él, ¿no? Esta situación, y te digo, es un punto muy difícil, que requiere un ejercicio de resiliencia muy fuerte. Sí, evidentemente a cada ser humano le pasan cosas diferentes frente a una situación como esta, ¿no? De toda situación que nos pone en una posición como esta, de mucho dolor, una tragedia tan, ¿no? que nos toca una fibra que pocas veces se toca, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros. A mí, sin embargo, ese momento, por supuesto, es un momento de recogimiento, es un momento de mucha mirada interior, los silencios que hay en el momento del acto, o la nómina de las víctimas, ¿no? Es como, tiene algo de letanía, ¿no? de cosa que sucede anualmente y que nos produce un estado de ánimo muy particular. A mí ese momento, por otra parte, me inspira, me resulta muy inspirador, esa mezcla, ¿no? de ver gente. Lo que me sucede también en esos momentos, lo que me sucedía, porque efectivamente, como decís, hace tiempo que no se pueden hacer actos presenciales. El año pasado no fue posible y este año tampoco lo será. Es un momento de reencuentro, todo el acto y otras acciones conmemorativas también son momentos de encuentro. Son momentos que tienen diferentes razones de ser y en el diseño se piensan por diferentes motivos, pero como una consecuencia indirecta, lo que sucede en esos momentos es que uno se reencuentra con mucha gente que justamente fue sobreviviente con uno en aquel momento, o trabajaba con uno en aquel momento, o trabajaba con nosotros hasta
poco tiempo antes porque se fue, o siguió trabajando y después se fue. Pero hay gente que uno se encuentra en ese momento, o en ese mes, o en el devenir de esas acciones que realizamos. Entonces tiene algo también de esperado, ¿no? Porque bueno, la vida nos unió, y luego la tragedia nos unió, y tal vez no hay una relación permanente, no es que nos vemos en el año, no compartimos con muchos de ellos otra cosa que ese reencuentro, pero ese reencuentro es un momento muy fuerte, porque nos remite a una situación que, bueno, que de alguna manera nos unió para siempre, ¿no? Entonces tiene algo de eso, de momento que al mismo tiempo es doloroso, pero es inspirador, pero es esperado, pero uno querría que no haya sucedido. Parece medio incoherente, pero tiene todas esas sensaciones juntas, ¿no? ¿Tus hijos qué edad tienen? Los mayores, yo tengo mellizos que tienen 14 años, van a cumplir 15, y Camila tiene 8 años. Y cuando llegan estos días, ¿son de preguntar o son de respetar silencios? Las dos cosas, las dos cosas. A mí tocó en el colegio de Luca y de Fede, me invitaron en una oportunidad, hace creo que 3 o 4 años, me invitaron a hablar con los chicos. Y fue muy, muy interesante porque esa inocencia, ¿no?, que tienen los chicos para preguntar, para escucharte, eh, para entender, aunque sea para conectar emocionalmente. Tal vez no pueden racionalizar algo tan horrible que no, o sea, nosotros no encontramos explicación de por qué una persona quiere hacerle eso a la otra. Y un chico, me imagino, debe ser algo incomprensible, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante. También, por supuesto, con ellos hablo, me preguntan, y ahí de nuevo, yo trabajo en una institución, con lo cual para ellos AMIA no es algo que aparece en los aniversarios, tiene una cotidianeidad con lo que me pasa a mí en relación a AMIA y bueno, y en relación al atentado también. ¿Y hay, Entonces es algo que sí, que hablamos con alguna frecuencia. ¿Y hay temor en ellos cuando dicen mi papá trabaja en AMIA? ¿Hay algo de temor? ¿De ese imaginario que puede traerles el relato de lo sucedido? No me lo transmiten, no me lo transmiten. Sí, no. Es una buena pregunta, no sé. Nunca me han referido nada de eso. Tampoco lo habrás transmitido vos en tu acción Probablemente, diaria. sí, probablemente, sí. Te quiero hacer una pregunta que se me despertó con el diálogo, ¿no? Que una de las preguntas, de las palabras que más se escuchan, y sobre todo cuando llegan estas fechas, pero en la Argentina de hoy, es la palabra impunidad. Que puede tener que tiene un peso enorme y puede ser abstracta. Pero para alguien como vos, que sos sobreviviente, que estás trabajando en una institución, que es la institución donde se produjo el atentado, que brega por justicia, ¿qué representa o qué implica, sobre todo en estos días, la palabra impunidad? ¿Cómo pega adentro? De vuelta, de diferentes maneras. La impunidad tiene un concepto objetivo, que es, por supuesto, la inexistencia de personas que estén penando el acto horroroso que llevaron adelante, el asesinato que llevaron adelante, ¿no? La destrucción de vidas, de familias, de trayectorias, ¿no? Eso es un concepto muy primario. Luego está cómo metaboliza cada uno de eso, porque es inevitable, claro, que nos remita a otros órdenes de la vida. Es decir, la impunidad que existe en este caso necesariamente nos remite a otras impunidades, a otras tragedias, a otras situaciones en nuestro país y en el mundo. Pero bueno, en nuestro país fundamentalmente, que es donde vivimos, donde tenemos nuestros hijos, donde desarrollamos, donde crecimos, donde nacimos y donde proyectamos nuestra vida y nuestras aspiraciones para adelante, ¿no? Entonces, nos genera sensaciones diversas. En mi caso, por supuesto, la primaria es un horror, es como una mancha negra, ¿no? Una cosa imposible creer que una de los actos más abominables que sufrió nuestro país. Lamentablemente nuestro país sufrió muchas situaciones horribles durante toda su historia, pero bueno, esta es una que me tocó vivir a mí. Entonces,
eh, y me tocó vivir en lucidez, ¿no? Siendo adulto y entendiendo lo que estaba pasando. Yo era muy chico en los 70, por ejemplo. Entonces, digamos, la tragedia de aquellas décadas, por supuesto, es una mancha bueno, que portamos todos los argentinos de alguna manera. Pero esta tengo una vivencia o una experiencia vivencial de lo que sucedió. Es decir, yo salí de ahí. Entonces, independientemente de esto que es primario, que tiene que ver con lo incomprensible de que no haya gente que esté penando justamente, cumpliendo condena, con nombre y apellido, que hablemos de las personas que están encarceladas o cumpliendo su condena. Eso genera un primer nivel, y un segundo nivel tiene que ver con entender que el concepto de justicia a veces es un concepto vacuo, ¿no? Un concepto medio gelatinoso, que no lo podemos agarrar, y que lo hemos verificado en muchas otras tragedias en Argentina, eh, y que tiene responsables, ¿no? Donde los responsables primarios tienen que ver con aquellos que tienen justamente la responsabilidad del rol que les cupo y que les cabe en todo el trayecto de estos 27 años. No, sin duda. Decime, ya pasando a otra esfera, ¿qué es la campaña esta o el lema que eligieron para este año de Conectados? ¿En qué se inspira? Bueno, evidentemente se inspira en dos ejes. El primero tiene que ver justamente con el primario, que tiene que ver con estemos juntos, ¿no? Estemos juntos haciendo memoria, estemos juntos reclamando justicia, estemos juntos honrando a las víctimas, llamándolos por su nombre una vez más y exigiendo justicia por ellos y por ellas. Pero luego hay un concepto vinculado con la necesidad de que eso no puede suceder presencialmente, ¿no? Y entonces, para que ese momento, esa situación, que eso yo creo que se replicará, porque estar conectados, y nos referimos a las redes, por supuesto, es donde se verá el acto central, es donde circulan las diferentes piezas, pero independientemente de eso que es puntual y está formulado y pensado para el aniversario, es donde debemos incidir permanentemente, todo el año, en todo momento, para que esto sea una causa que quede abierta hasta el momento en que, justamente como decíamos antes, los culpables estén penando su culpa, ¿no? Entonces se hace referencia a estos dos aspectos. Estemos conectados, sigamos conectados como lo estuvimos desde un primer momento, pero al mismo tiempo estemos conectados, porque estar conectados a través de los mecanismos para estar conectados hoy, que no es tomarnos de la mano, abrazarnos y demás, es necesario, y no hay otra forma de conmemorar, ¿no? ¿Podrías explicar fácil cómo se dio este ejercicio de resiliencia de la AMIA desde el primer momento posterior al atentado? Decir, bueno, seguimos trabajando, acá estamos y nos reconstruimos. ¿Vos podés hacer cerrar los ojos y decir, bueno, estos 27 años, ¿cómo lo hicimos? Porque hoy la AMIA ocupa un lugar emblemático en la sociedad, esto no hay duda, más allá del atentado. Ocupa por lo que hace. Sí, creo que tiene que ver con muchos factores. Bueno, daría para una conversación muy, muy larga, donde tirar hipótesis, porque acá no hay certezas, ¿no? Hay hipótesis acerca de una cantidad de factores. Un factor es que la AMIA es una organización, estaba cumpliendo 100 años en el 94, una organización con un concepto de sostenibilidad, de madurez institucional, de conocimiento en sus públicos destinatarios, una institución que cuando yo era chiquito y abría así para ver, repasar las cosas que mis padres guardaban, así sus cosas importantes, el dinero que iban a necesitar en el día, y el anillo de mi mamá, y esas cositas que guardan o antes, no sé cómo, creo que cambió, ya no se guarda más así, pero como era en otro momento, en ese cajoncito estaba el carnet del AMI. Cuando yo era chico, es una organización
que por supuesto tiene una trayectoria de muchísimas décadas. Esto es un primer factor, ¿no? Un segundo factor tiene que ver con el acompañamiento, por supuesto, de la comunidad, pero también de la sociedad argentina toda. Yo tengo no me caben dudas de que hubo un acompañamiento de la sociedad argentina toda con diferentes alcances, por supuesto. Y esto me parece que le dio un respaldo a la institución y una sensación de que, bueno, que en la tragedia no estaba sola. Esto es un segundo factor. Un tercer factor que fue muy importante y que justamente tiene que ver con esos años. Esos fueron años también muy, muy especiales en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Existen etapas, ¿no? Los que estudian a las organizaciones sociales en nuestro país ven que hubo diferentes etapas, y mediados de los 90, fin de los 90 y principio de los 2000, hasta el 2001-2002, hasta la gran crisis económica y social, se produce ahí una efervescencia muy grande en el mundo, y la AMIA tuvo un rol, se reconoció inmediatamente, no solamente como una organización de la comunidad judía, sino como una organización de la sociedad civil argentina, y tejió una infinidad de lazos con colegas y con destinatarios de otras organizaciones sociales, de la comunidad y por supuesto de la sociedad general. Integró espacios consultivos, hizo nacer en el 95-96 al Foro del Sector Social, en el 2005 a la Red Argentina de Cooperación Internacional, fue socia fundadora de muchas organizaciones, muchas redes, muchas federaciones, o varias federaciones o redes de organizaciones de la sociedad civil. Entonces me parece que reconocerse en ese rol también generó una cantidad de vasos comunicantes con la sociedad en general. Y por supuesto, luego está todo lo que supongo que vos, a lo cual apuntabas inicialmente en tu pregunta, que tiene que ver con, bueno, gente que volcó su creatividad, profesionales que pudieron pensar buenas ideas y dejar sus mejores esfuerzos, no sé, dirigentes voluntarios que dieron su tiempo, y en un equilibrio que siempre habrá sido positivo, seguramente, si esa es tu evaluación a lo largo de los años, porque bueno, ha habido más y menos, no todo es positivo, seguro, no todo es positivo en la gestión profesional, no todo es positivo en la gestión voluntaria, pero la ecuación, el balance, ciertamente que fue muy positivo, y lo positivo o negativo también tiene que ver con errores, tiene que ver con asumir, tomar decisiones que muchas veces no terminan no siendo las más adecuadas, pero creo que entonces se conjugan todos estos factores, fortaleza institucional, concepto de sostenibilidad muy acendrado, acompañamiento de la sociedad, ser una organización que en el mundo de la sociedad civil es reconocida como tal por su trayectoria, su impacto y demás. Un momento de la Argentina para este tipo de organizaciones, como fue, como te decía antes, principios de los 2000. Entonces, todos esos factores se conjugaron de alguna manera para hablar de una organización que ya tiene 127 años, ¿no? Y hoy, hay muy pocas organizaciones, ¿no? El ciclo de vida de las organizaciones claro, sociales es muy, muy peculiar, digamos, no es común que una organización social, eso no es muy común que cualquier organización perdure un siglo, y mucho menos una organización social, ¿no? no, por eso yo decía hincapié, o sea, no es común, las organizaciones realizan enorme cantidad de crisis y gente que se va yendo, entonces van perdiendo su funcionamiento, pero la AMIA logró, después de una destrucción material, un posicionamiento y un reconocimiento muy importante en la sociedad, que desde afuera se ve mucho más, que inclusive que lo ven ustedes de adentro, muchas veces. Pero la pregunta es, y ya para ir terminando, hoy, ¿qué es la AMIA para vos, si tenés que definirlo? Bueno, es eso, es una organización de la comunidad judía. Su misión es proteger, cuidar, abrazar, generar servicios directos, pero al mismo tiempo simbólicos. El abrazo, el reconocerse, el proyectar. Cualquier persona de la comunidad judía, la aspiración es que al ver a la AMIA, al ver sus acciones,
al reconocer su trayectoria, se reconoce como parte de eso, independientemente si es socio o no, ¿no? Tiene una dimensión vinculada con lo que hacemos, pero una dimensión vinculada con lo identitario. Y al mismo tiempo es una organización social, es una organización de la comunidad judía y una organización social argentina. Eso es la AMIA hoy, que intenta ser vanguardista, tiene las herramientas necesarias para intentar ser vanguardista y generar mejores condiciones justamente de desarrollo institucional, pero también de mejora de la vida de los integrantes. Dani, ahora sí, la última ya para cerrar y agradecer tu tiempo. 18 de julio, 27 años de la tragedia, un nuevo aniversario. Si te tocaría a vos dar las palabras, el discurso, ¿qué dirías? Es difícil 27 años después, ¿no? Es como va generando una sensación de, como te decía antes, de agotamiento psicológico, ¿no? De agotamiento en las expectativas. Pero lo primero es el recuerdo permanente de las víctimas. Es un estandarte, ¿no? Son aquellos que cayeron y sus familias son aquellos que están en la primera línea. El terror intentó destruir una organización. Por supuesto que tuvo como blanco, el terror tuvo como blanco generar terror, y no es una tautología, no es el efecto que busca el terrorismo, ¿no? Y en este caso el objetivo fue una organización de la comunidad judía, indudablemente. Quiso golpear a la comunidad judía a través de una organización señera y que simboliza tantas cosas como las que vos mencionabas antes en tu pregunta. Pero lo primero que pensaría si me tocara a mí la responsabilidad, por supuesto, es traer una vez más a las víctimas y traer una vez más el grito que las víctimas nos hacen desde algún lado, ¿no? De hacer aquello que corresponde para que haya justicia y para de esta manera tener un país mejor. Y por supuesto lo segundo tiene que ver también con entender que nuestra organización, nuestra institución, sigue haciendo aquello que se quiso extinguir en julio del 94 y que eso es una respuesta institucional, es la mejor respuesta institucional, yo a nivel personal, sino institucional, que es hacer más y mejores cosas por nosotros, y que estamos de pie, y que no lograron cumplir su cometido. Me parece que esas son las dos cosas más importantes. Dani, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta conversación, te mando un abrazo enorme y ojalá pronto podamos encontrarnos y tomar un café después de tanto tiempo. Y que pasemos este día lo mejor posible, lo mejor para vos y tu familia. Bueno, te agradezco muchísimo.